Buenas tardes, mi nombre es Pilar Camacho, soy enfermera jefe, egresada de la Universidad del Rosario, afiliada a la Cruz Roja Colombiana. En este momento pues ya estoy pensionada, trabajo en el Hospital San Rafael de Fusagasugá manejando el programa de Banco de Leche Humana y en la fundación durante muchos años. Entonces, el tema que traemos hoy es muy importante, es el infarto. Es una de las enfermedades que también afectan a mucha de nuestra población y que se presenta muchas veces de una manera inesperada y dramática. La metodología que vamos a utilizar es la decodificación de afiches. Traje unos dibujos para que ustedes los vean, los analicen y vamos sacando la conclusión de cada dibujo. Comenzamos por la definición. Este es el corazón. Acordémonos que el corazón es un órgano que tiene un peso más o menos de 275 gramos, ubicados en la parte central del tórax, en medio de los dos pulmones, por encima del diafragma y con la punta un poco dirigida a la izquierda. Obviamente la forma es como la forma del puño, el tamaño del puño de la mano y la forma de un mango. Pero igual este dibujo, como digamos, es un dibujo más bien recreativo para hacer más amena la clase. Este corazón parece más un corazón de las famosas tarjetas que enviamos. Es el corazón. Esto nos está representando las arterias del corazón, que son las coronarias. Este carrito nos está representando la sangre. Aquí hay un pare. Y aquí pues está la representación de la muerte, una calavera. Y estos punticos significan algo. Y aquí pues los ojos que le pintamos al corazón están diciendo que algo pasó y la carita de tristeza. Entonces, según este dibujo vamos a sacar la definición. Yo quiero que ustedes vean bien el dibujo y tómense algunos segundos para pensar en la definición. ¿Cómo definirían ustedes qué es un infarto? Entonces, para recordar un poquito, la irrigación de sangre le llega al corazón a través de las arterias coronarias y esta sangre viene de la aorta, la sangre que trae el oxígeno para las células. Según este dibujo, el infarto es la interrupción del flujo sanguíneo en una parte del corazón que trae como consecuencia la muerte de estas células. Entonces, cualquier parte de nuestro cuerpo que quede sin irrigación pasa por tres fases. La primera es isquemia, que es la falta de oxígeno, la segunda lesión y la tercera necrosis. Lo cierto es que todas las células necesitan de la sangre para poder vivir y en este momento algo pasó que obstaculizó el paso de la sangre y esa parte que quedó sin irrigación es la parte afectada. ¿Cuáles son las causas del infarto? También está representado. Entonces este es el dibujo del corazón. Veamos las arterias. Aquí están anchitas, aquí están más angostas y aquí ya no llegó sangre. Aquí pasó lo mismo. Y el corazón, pues para recrearlo un poquito, se puso triste. Y él está pensando, mis arterias están pequeñas, entonces, ¿qué ocurriría acá? Cualquier cosa que haga que disminuya, digamos, el calibre de las arterias que irrigan el propio corazón, como es una vasoconstricción, donde las arterias se cierran por un reflejo del sistema nervioso autónomo. Algo que disminuya el calibre de las arterias por dentro, ¿sí? Algo que las tape, algo que haga que su calibre disminuya y que no lleven suficiente cantidad de sangre. Que puede ser, por ejemplo, un acúmulo de grasa
y por lo tanto formación de coágulos que disminuyen el calibre de esas arterias y no dejan pasar la sangre. ¿Aquí qué pasó? Uy, se formó un coágulo, vea, el corazón está llorando porque llegó un coágulo y se formó dentro de esa arteria y no dejó pasar la sangre. Y los coágulos pueden venir de otros lados, pueden migrar y llegar a ese sitio, o pueden formarse ahí, porque la sangre circula a través de todas las venas y las arterias y no se coagula por la lisura que tienen las arterias por dentro. Son como un verdadero, como una autopista bien pavimentada, pero cuando esa lisura y esa finura de las arterias por dentro, en el endotelio, se daña, pues ahí se, digamos, activa la cascada de coagulación y se pueden formar coágulos. Si por ejemplo quedan depositadas grasa aquí, por dentro de las paredes de las arterias, eso va haciendo que se vayan formando coágulos, porque ahí aparecen lesiones y el organismo responde de manera sabia, como diciendo, uy, ahí hay una lesión, vamos a ayudar, y en vez de ayudar lo que hacen es formar un coágulo. Aquí, ¿qué le pasó a este corazón? Mire las arterias cómo están, con poquitica sangre. Entonces dice, uy, estoy sin sangre. Entonces vamos a poner el ejemplo, una persona que tiene una herida, de pronto producida por arma cortopunzante, un tiro, una puñalada, está perdiendo sangre en otro órgano, en un brazo, en una pierna, se choquea y finalmente no le llega sangre al corazón, pues se infarta. Así la causa venga del sangrado de otro órgano. Por ejemplo, un sangrado después de un parto puede llevar a un infarto, porque digamos llega un momento en que no le llega sangre al corazón. Y por último, este pobre corazón está así como haciendo fuerza porque dice, mis arterias son duras. ¿Y qué es lo que hace que las arterias pierdan su elasticidad? La arteriosclerosis, el depósito de grasas en las arterias hace que ellas pierdan la capacidad de ser elásticas, entonces van disminuyendo su calibre y van depositándose, digamos, grasa en sus paredes y no llega la sangre que se necesita de manera suficiente a oxigenar las células. Y esto ocurre a nivel de los vasos que irrigan el corazón. O por ejemplo, una hipertensión también puede llevar a un infarto, porque las arterias se cierran un poco en la hipertensión. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Aquí este dibujo habla. Vean, este pobre hombre está como rosadito o pálido, ¿cómo lo ven? Pálido, mire, le caen goticas de sudor, está sudoroso. Algo muy importante es el dolor que el paciente siente en el tórax. Es un dolor que describen como opresión, como si le pusieran un peso sobre el pecho, pero a veces ese dolor está localizado en el pecho, a veces se dirige a la mandíbula, al hombro, al brazo izquierdo, o a veces puede estar irradiado hacia la parte del epigastrio. También se sienten náuseas y esto es debido a que en ese momento en el organismo se activan unos mecanismos de defensa que disminuye, digamos, la irrigación de sangre a los órganos menos importantes, como es el estómago, para llevar esa sangre al corazón, ¿no? Que es el que más necesita en ese momento. Puede presentarse vómito. La tensión arterial disminuye porque cae la tensión como una forma de ayudar, en cierto modo, decir, bueno, ese corazón está como malito, entonces ayudémosle aquí, no poniéndole tanta resistencia al impulso de esa sangre. Y el pulso se acelera porque el corazón, a pesar de que está malito, trata de trabajar más rápido para suplir las necesidades de sangre en las demás partes del cuerpo, porque acuérdese que el corazón funciona como una bomba que impulsa la sangre hacia todas las partes del cuerpo. La respiración es difícil y el paciente siente miedo, dicen que siente
viene la sensación inminente de muerte y se puede desmayar. ¿Cómo se previene? Aquí ven unos dibujos. No. ¿A qué? Los vicios, el cigarrillo, el alcohol, el tabaco. Todo esto es dañino para el corazón. ¿Por qué? Porque causa vasoconstricción, o sea, cierra los vasos sanguíneos. Igual la alimentación, las grasas, y sobre todo las grasas que son dañosas para el organismo. El alto consumo de sal porque sube la tensión. La forma también como se preparan los alimentos, porque los alimentos son sanos, pero si se va, por ejemplo, a consumir un pedazo de carne y en vez de hacerlo a la plancha se mete en una laguna de aceite, pues eso es dañoso. ¿Por qué a pesar de que esta muñequita se ve haciendo ejercicio, por qué pusimos un no? Porque el ejercicio sí es bueno, pero entonces es, digamos, por eso en todos los gimnasios hacen calentamiento, porque todo necesita su calentamiento, y no que una persona que no esté acostumbrada a hacer ejercicio vaya y haga un ejercicio muy fuerte, pues se puede infartar. O sea, tiene que tener un calentamiento, tiene que empezar como con una secuencia de ejercicios. Y esta señora aquí mirando televisión representa no tener una vida sedentaria, no. Sí el ejercicio, pero ¿a qué se refiere este televisor? Como llevar una vida emocionalmente tranquila, porque también las angustias, acuérdense que somos un cuerpo que tiene mente, que tiene espíritu y que las emociones están muy ligadas a las enfermedades. ¿Qué hay que hacer? Ante el mínimo signo o síntoma, y por eso está aquí resaltado este corazón en este negrito, acudir al médico. Acudir al médico porque pues hay casos de libro en donde el paciente se pone pálido, sudoroso, con náuseas, con miedo, con hipotensión, con taquicardia, pero hay otros casos en que el paciente solamente le da un dolor en la mandíbula y lo pueden confundir con un dolor de muela o un dolor en el brazo izquierdo y no más. Entonces, ante cualquier signo o síntoma es acudir, porque es mejor que le digan a uno tranquilo, váyase para su casa que no tiene nada, y no, menos mal que vino, sino si usted se hubiera muerto, porque esto que tiene es un infarto. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Cuando nosotros encontremos un paciente al cual estamos sospechando un infarto, lo primero que le tenemos que decir es, a ver, ¿cómo está este muñeco? Quieto, reposo. ¿Por qué? Porque es que el paciente, como está ansioso y como no está con una pierna ni una mano partida y se puede mover, entonces es un paciente que justo le da por moverse y por caminar para un lado y para otro y por desesperarse. ¿Yo qué hago? Yo me siento mal, y eso es muy contraproducente. No, que voy a ir al baño, que tengo ganas de vomitar. No, quieto ahí, yo le paso el pato y vomita en el pato o en un balde, pero quieto ahí. Que no, que déjenme ir al cuarto, que yo me voy a poner entonces la pijama para ir más cómodo donde el médico. Quieto ahí, porque es que cualquier movimiento representa mucho trabajo para un corazón que está enfermo. Y si a lo mejor iba a ser un infarto, digamos, no muy grave, se puede convertir en un infarto mortal. Entonces, primer auxilio, tranquilizar al paciente, mantenerlo en reposo, así él se pueda mover, que se esté absolutamente quieto, y llevarlo al médico. No darle nada de tomar ni nada de beber, a menos de que exista la orden médica, porque puede que el médico le haya dicho, bueno, si usted llega a presentar tal y tal cosa, tome tales tabletas o métase debajo de la lengua tal tableta, aunque ya es un paciente que viene medicado, eso es diferente. Pero normalmente tenemos la costumbre de que un paciente se maluquea y lo primero que hacemos es salir corriendo a alcanzarle un vaso de agua. Y si el paciente, por ejemplo, se desmaya y pierde el conocimiento, lo que vamos a lograr es que broncoaspire y se muera con ese vaso de agua, se ahogue. Entonces, mejor no darle nada. Y como dice acá, llamar al doctor, tranquilícelo y no permita que se levante. Bueno, ¿cómo es el diagnóstico y el tratamiento? El diagnóstico básicamente se hace
con base a la historia clínica, a la anamnesis, lo que cuenta el paciente o el familiar, que es que estaba buenamente, que empezó con un dolor en el pecho, que se le irradiaba la espalda, que se puso pálido, sudoroso, angustiado, que sintió náuseas, que se desmayó. Eso es caso de libro, pero repito, hay muchos pacientes que solamente presentan un dolor en la mandíbula y se puede confundir con un dolor de muela. Otros les da solo un dolor en la espalda y no más. Unido a eso, pues antecedentes familiares, que es que yo soy fumador, que soy hipertenso, que mi mamá murió de infarto, que mi papá también. Todo eso va sumando puntos, atinar al diagnóstico. Ya que como son sus costumbres, obeso, que como mucha grasa, que me gustan mucho los chicharrones, etcétera. Todo eso va sumando. Ya el doctor entonces manda a tomar un electro. A veces el electro reporta el infarto, a veces no, pero eso no significa que el paciente no lo tenga, porque hay pruebas mucho más concisas. Hace el examen físico, lo encuentra con tensión bajita, con pulso acelerado, ansioso, sudoroso. Sudan por cada poro de la piel como si les echaran agua. Pide unos laboratorios. Dentro de esos laboratorios pues pide un cuadro hemático, pide también unas enzimas que nos van a decir si hay infarto, y esas enzimas se aumentan con respecto a sus cifras normales cuando hay un infarto. Entonces, estos son básicamente los, digamos, lo de rutina que se hace. Además, pues ya como otros estudios pueden hacerse un cateterismo cardíaco, que consiste en pasar un catéter a través de una arteria que llega hasta las arterias coronarias y encuentra el sitio donde está la obstrucción, porque eso se va viendo a través de un monitor. También angiografías, bueno, de acuerdo a la condición del paciente, pues el médico le puede ir pidiendo ecocardiograma para ver cómo está la función del corazón. Bueno, ya hablemos un poquito de lo que es el electro. El electro es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Tiene varias ondas, la onda P, el complejo QRS y la onda T. Obviamente estas ondas tienen una forma, tienen una medida, los espacios que hay entre cada onda tienen también una medida. Cuando esto se altera, pues ahí se notan diferentes alteraciones del corazón. Lo característico de un infarto es que esta onda que ustedes ven acá se alarga hacia abajo y aparece como una espiga, como lo ven acá, que no es normal porque debe ser cortica, que es la Q acá. O a veces la onda T se invierte, en vez de salir acá, sale hacia abajo. El segmento ST es así, recto, vean, eso es lo normal. Y aquí, vean, subió. Si la línea recta va así, debería ir sobre esa línea y no hacia arriba, ni hacia abajo como está acá. Bueno, las enzimas que se le mandan a tomar al paciente se llama troponina. Y eso hay que tener también un tiempo, porque a veces pueden salir negativas, pero es que se vuelven positivas en determinado tiempo. El tratamiento, básicamente y muy importante, el tratamiento va orientado al reposo. Y es un reposo absoluto, no relativo. Al control de signos vitales, a los medicamentos, al oxígeno y a la dieta. Entonces vamos hablando de las partes del tratamiento y de los cuidados de enfermería. Cuidados de enfermería, aquí está la gráfica de un electro, pues tomar los electros. Hay muy importante explicarle al paciente que él no es el que le transmite, que la máquina no le va a transmitir electricidad a él, porque a uno le da miedo que lo llenen de cables, que es la actividad eléctrica de su corazón lo que va a salir registrado en la máquina, que no duele, que no representa ningún riesgo, pero lo único que tiene que hacer es estarse quietico. Cuando se va a tomar el electro, importante quitarle al paciente, digamos, objetos de metal que tenga. A veces hacen interferencia los monitores o las bombas de infusión, hay que apagarlas un momentico o detenerlas.
y pues colocar las derivaciones en el sitio que son y de manera correcta, porque si no pues puede salir mal un electro. Las tomas de laboratorio según orden médica y explicarles siempre los procedimientos de los pacientes y utilizar los protocolos. El reposo, les decía yo que es un reposo absoluto. ¿Qué quiere decir? Que el paciente debe estar todo el tiempo en reposo. Y con esto pues uno briega mucho porque el paciente dice, pero señorita, ¿por qué no me dejan parar al baño? Pero es que yo me puedo mover, pero déjeme ir. Mire, hay casos que se han presentado en las unidades de cuidado intensivo donde el solo hecho que el paciente se pare de la cama al baño, se muere. Entonces no se puede dejar parar el paciente, para eso está el pato. Entonces es un paciente que requiere por el reposo baño en cama, tendido de cama ocupada, asistencia en la alimentación, asistencia en la eliminación, masajes, todo. Incluso a esos pacientes hay que cucharearles la comida. Y ellos mismos pelean y dicen, pero si yo puedo, déjeme que yo me ayudo, yo me tomo el juguito. Hay que darles porque este simple movimiento representa un desgaste para el corazón. Otra cosa, por ejemplo, en la afeitada. Que va uno a decir, pero qué bobada, que puede desgastarse un paciente afeitándose o peinándose o bañándose los dientes. Esto es un desgaste. Entonces el mismo médico va diciendo, hoy se le permite, un ejemplo, sentarse en la cama. Hoy se le permite dar unos pasos en la habitación. Hoy se le permite ir hasta el baño o todavía no. Ahora, también todo depende de cómo esté el paciente, porque es que estamos hablando de un infarto no muy grave, porque un infarto grave donde haya llegado al paro cardíaco, donde el paciente esté en una unidad, intubado, conectado a tubos, a respirador, pues ya, de hecho, es un paciente que tiene un reposo absoluto y que nos toca hacerle todo. Ese paciente requeriría cuidados de los pacientes de una unidad, como son los signos vitales muy frecuentes, monitorizarlo a cada momento, los cuidados con el ventilador, con las ondas, con los tubos que tenga, inmovilizarlo, mantenerlo sedado, la asistencia en la eliminación. Obviamente el paciente no come, habrá que pasarle comida por sonda, pero ese es asistirlo. Pero les repito que cuando el paciente está consciente es un poco difícil el manejo en cuanto al reposo, porque el paciente, como se puede mover y puede hacer todo, quiere hacer de todo y no es consciente que no puede, no debe, que el mismo médico es el que va dando las pautas y va diciendo, hoy ya se puede sentar o ya puede caminar, etc. Hoy puede peinarse, hoy puede bañarse los dientes. Entonces ellos a veces son muy reacios a que uno les ayude, porque ellos dicen, no, pero si yo me siento bien, entonces hay que convencerlos. Es un paciente que necesita asistirlo en la eliminación y con eso también se lucha mucho, porque hay pacientes como muy meticulosos que dicen, yo no soy capaz de hacer en un pato. Y contra toda prueba exigen que se les lleve al baño, pero es que el solo paso de la cama a la silla puede implicar un esfuerzo para el paciente. La dieta. Repito, cuando el paciente está inconsciente, pues todo será líquido y por sonda. Pero cuando el paciente está consciente, la dieta debe ser rica en fibra para evitar que se ponga estreñido. Porque cualquier esfuerzo que él haga para pujar puede representar un riesgo para el corazón. Y lo mismo si está con diarrea, y como la diarrea pues también hace que uno muchas veces puje, entonces lo ideal es que digamos una dieta que le mantenga más bien la deposición normal, más bien blanda que dura o que líquida. Muy importante también el apoyo psicológico, el hablar con la familia, el explicarle el estado del paciente y al mismo paciente también digamos la distracción, porque ya cuando el paciente digamos está consciente, ellos son muy ansiosos, entonces qué sé yo, que de pronto un radio, que de pronto llevarle un libro, que esté distraído. En cuanto al tratamiento también, muchas veces se necesita una cirugía. Va desde el cateterismo, que como les decía yo, consiste en pasar un catéter que llega hasta el corazón. Ahí se encuentra donde está la obstrucción y muchas veces a través de ese catéter se inyecta una sustancia que de una vez destruye el coágulo.
Entonces, un procedimiento muy sencillo pero invasivo. Ese paciente toca prepararlo tanto física como psicológicamente para ese procedimiento. Hay otros a los cuales les ponen un stent, o sea, a través de ese cateterismo, digamos que en la punta del catéter van los stents, que son como unas sombrillitas. Entonces, en el sitio donde la arteria está obstruida, abren la sombrillita y la dejan allá, y esto abre la arteria y hace que la sangre circule más rápido. Y ya, digamos, de mayor cuidado y más complicado son las cirugías de corazón abierto, en donde abren el tórax y hacen un bypass, que es un puente, utilizando arterias como venas, como la vena safena, que es la de la pierna, o como la mamaria, para hacer, como bien lo dice la palabra, un puente de comunicación que lleve esa sangre con mayor flujo al corazón. Es como si en una carretera hubiera una obstrucción y encima de esa obstrucción construyéramos un puente para que pueda seguir el flujo normal de la carretera. Es una cirugía de alto riesgo, necesita unidad de cuidado intensivo, pero es lo que normalmente pues hacen cuando los métodos un poco más convencionales, como es a través del cateterismo, de dilatar esa arteria con los stents, o de poner la sustancia que destruye el coágulo, no funcionan, ya se llega a la cirugía de corazón abierto. La dieta, también muy importante, no consumir mucha grasa, porque los depósitos de grasa, bien lo hablábamos, son los que tapan las paredes de las arterias y las que hacen que no haya buen flujo de sangre. Y ya después el paciente sigue con una vida, digamos, normal, pero cuidándose que en la dieta, en no fumar, en no tomar tinto, en hacer ejercicio, en consumir mucha fruta, en no consumir grasas que son dañosas, porque acuérdese que hay grasas que no son dañosas y hay grasas que son muy dañosas. Por ejemplo, el aguacate es una fruta que contiene mucha cantidad de grasa, pero es grasa saludable. En cambio, pues digamos, la grasa que nos comemos en un chicharrón no es saludable. Bueno, con respecto a la administración de medicamentos, los cuidados básicamente son, generalmente se tratan el infarto antes, digamos, de la cirugía o de cualquier procedimiento, pues colocan debajo de la lengua vasodilatadores coronarios, que son medicamentos que van a agrandar el tamaño de esas arterias del corazón para aumentar el flujo sanguíneo, o pueden ser también colocados endovenosa, como la nitroglicerina o el isordil tomado o isordil sublingual. Esos medicamentos producen mucho dolor de cabeza por la vasodilatación, pero pues para el dolor de cabeza también hay solución con algún analgésico. Colocan aspirineta como anticoagulante, colocan también heparina como anticoagulante, y por lo que el paciente va a estar varios días en reposo. Medicamentos laxantes para ayudar a la evacuación intestinal. Los medicamentos de base que traiga el paciente, porque hay enfermedades que llevan a otras enfermedades. Si el paciente era hipertenso, pues sus antihipertensivos; si era diabético, sus medicamentos para la diabetes. Y ya pues, digamos, si lo operan, de pronto le agregan algún antibiótico para prevenir infección. Cada medicamento pues obviamente requiere su cuidado. Por ejemplo, la nitroglicerina se coloca solo por bomba de infusión a un goteo mínimo, no la suspenden bruscamente, hay que hacer destete. Eso ya son cuidados de unidad. Por eso es tan importante conocer los efectos colaterales de los medicamentos, para de ahí sacar los cuidados. Por ejemplo, la aspirineta, ya en otros temas habíamos hablado de la importancia de administrarla no con el estómago vacío, para que no haya gastritis. A veces colocan diuréticos para disminuir un poco la sobrecarga del corazón en cuanto al volumen de sangre que tienen que manejar. El oxígeno se coloca pues a través de diferentes maneras: por cánula, por máscara, por Venturi o por tubo endotraqueal, según el estado del paciente. Y pues se ofrecen los respectivos cuidados de acuerdo a la forma de administración.
Y ya cuando el paciente le dan de alta, entonces sale con un plan de rehabilitación cardíaca en donde debe ir a la unidad de rehabilitación y allá pues le toman los signos vitales y le van haciendo un programa de ejercicios, generalmente cardio, basados en cardio para que el paciente ya tolere un poco más sus actividades y pueda regresar a una vida normal. Muchas gracias.